Bueno, Iwarro, masa, mayan kurra masa. Ni chan mamaya. Usaron gallinazos en la danza del gallinazo, el que terminamos ahorita. Ahora va a ser de masa, en español sería iguana. Perdón. Igual.
Discúlpame. Ating jaga buatkan kau jaga buatkan membangun jaga kemajuan juga. Menukung, Pagi sinam ainukung. Iwa sindu. Aquí me cago en el Masindoji manyaku masindoji awal sama tuan ji benja iwa mexaro masindoji Masindoji ni nano. sindoji memaro chupaflor. Ajá. Guaya aquí me neguín. Ajá. Bueno. Aquí. Ajá. Aquí me. Bueno, pues, un aplauso para la Casa Wiwa y los niños y las mujeres, los jóvenes que han hecho esta danza de colibrí, de la iguana y el gallinazo. La iguana siempre ha sido un alimento para la ceremonia, pero ahora está en exterminio, entonces le hacemos este homenaje y que no la casen ni maltraten. Entonces, bueno, nuevamente bienvenido a los que están, Angelita, Andrés, Sofi, Zoe y, bueno, mi esposa,
que está aquí también, y a todos los de la Casa Wiwa. Milton es, no sé si ya es profesor de Julián o todavía no le ha tocado, pero seguro va a ser, todavía no, pero en algún momento va a ser profesor de Julián, así que, bueno, Milton, estamos en tus manos para escuchar de tu sabiduría. Bueno, bueno, muchas gracias. De verdad que un privilegio muy grande para mí compartir con ustedes. Qué bonito, nunca había tenido la experiencia de compartir con una comunidad wiwa y mucho menos ver una danza. Así que gracias por darnos la oportunidad de ver una ventanita allí de algo de la vida de ustedes. Y pues yo siempre me emociono mucho cuando entro en algún contacto con comunidades indígenas aquí en Colombia. Y yo siempre le digo, ustedes son los originales, ustedes son los verdaderos aquí de esta tierra. Nosotros, todos los demás somos revueltos de cosas, de grupos étnicos y de familias de todos lados. Pero bueno, gracias otra vez por Andrew y a ustedes por abrir la puerta para entrar de esta manera y compartir un poco con ustedes. Quería saber más o menos el tiempo que se me olvidó preguntar de no sé cuánto, y si vamos a tener espacio para preguntas y todo eso, o si solo compartir y listo. Es su tiempo. Cuando los vivo invitamos es hasta el anochecer. Entonces, Claro, pero me imagino que eso incluye comida y todo, ¿no? bueno, realmente el tiempo que necesite tomar para exponer o lo que vayas a explicarnos y luego tendremos un tiempo de preguntas y bueno, de si alguno tiene alguna pregunta o algo. Y bueno, este tiempo considere si, 40 minutos, una hora, y nosotros tenemos toda la mañana. Bueno, bueno, que vayan poniendo el caldero ahí entonces. Bueno, qué gusto me da entonces, como les digo, compartir con ustedes. Hay un tema que de obligada reflexión me parece a mí para nosotros los colombianos a partir del libro de Génesis y también del Evangelio, es el tema del perdón, ¿cierto? Entonces por eso yo pensé en el perdón y me parece que no siempre se ve el tema del perdón de manera completa, aunque bueno, no lo vamos a hacer aquí de manera completa, pero que no se mira siempre todos los aspectos de este tema en el libro de Génesis. Y normalmente, a ver, ustedes me dirán si me equivoco, pero normalmente es más famosa la historia del perdón de José a sus hermanos que el perdón entre Esaú y Jacob, ¿cierto? De ese perdón no se habla tanto. Y me parece que hace parte del cuadro más grande del tema en el libro de Génesis. Bueno, entonces empiezo con algunos asuntos contextuales, algunas imágenes para ir entrando en el tema. El nombre que yo le propuse a Andrew para compartir hoy era la danza del perdón. Y cuando lo pensé, estaba pensando en un dicho que dice que para bailar un tango se necesitan dos. No sé si lo han escuchado. Y la razón por la que se dice, existe ese dicho es porque el tango es muy difícil
por un lado, y por otro lado que es imposible bailar un tango solo, ¿cierto? Como por ejemplo en Barranquilla, a propósito, yo soy de Barranquilla. En Barranquilla hay bueno, no uno, hay varios sitios y en la costa hay muchos sitios de esos sitios donde la gente va a emborracharse y algunos son sitios exclusivos de música salsa. Y uno ve hombres bailando solos y se agarran a bailar ahí, bailan y bailan, pero solos. Entonces, por un lado tienen su atractivo porque hacen sus pases y todo, pero por otro lado todo baile es más bonito si son varios o por lo menos dos. Entonces el perdón se le compara al tango en el sentido de que se necesitan dos personas, dos partes para que se pueda bailar un tango y cada uno hace su aporte, especialmente para que el otro no se caiga y se mate, porque hay algunos pases que son bastante peligrosos y bien de mucha energía. Entonces, en algunos bailes como estos que ustedes han hecho, estas danzas que ustedes han hecho, ya no son dos, porque tampoco se podría hacer con dos, sino que se necesita que se involucren todos. Y además, el hecho de que ustedes lo hacen se notaba allí las generaciones de adultos y hasta niños, muestra que también es algo que así se puede transmitir de generación en generación en la medida en que se van involucrando y aprendiendo la danza. Entonces, yo quisiera invitarlos, si tienen una Biblia, no sé, ustedes leen Reina Valera 60, me imagino. Y como traductores nos toca leer casi todas las versiones que hay en español. Ya, ¿y en el culto cuál usan? En el culto usamos a veces Dios habla hoy, esta Biblia y Sí. sí, NTV también. Bueno, entonces me equivoqué. Bueno, pero sigamos con Reina Valera, que es la que tengo aquí en mi pantalla para no demorarnos más buscando. Esta es una historia que larga, esto de la reconciliación. Miren ustedes que desde el capítulo, después que Jacob huye de Labán, y ese otro conflicto, ¿no? Que ustedes ven que la vida de Jacob, por donde pasa va dejando un enemigo y entra en conflicto con varias personas. Entonces, no ha terminado en el capítulo 31, no ha terminado de arreglar su lío con Labán, que uno ve ahí cuál de los dos fuera más tramposo. Y ya está empatando su vida con el problema con su hermano que venía desde antes. Entonces, en el libro de Génesis es importante mirar la historia de los conflictos, ¿cierto? Entre personas que representan pueblos. Y es importante notar cómo los conflictos se sobreponen y que siempre estas cosas a mí me llaman la atención cuando uno piensa que el escritor bíblico se haya ocupado de esos asuntos para narrarlos en el libro de Génesis y que los haya considerado importantes para la vida del pueblo de Dios. Entonces, el lío con Labán es una mezcla de asuntos familiares, de un engaño, es un problema económico, es un problema de celos, que tú me vas a quitar lo que yo tengo,
tú me engañaste con el tema de las ovejas, y bueno, hay una serie de historias bastante complejas, pero hay que mirar que también tiene un asunto económico, ¿no? Porque los parientes de Labán dicen, este se enriqueció a costa, o como decimos nosotros en la costa, a costillas de la riqueza de Labán. Lo engañó y le quitó todo. Y luego se va y para completarse le llevan los ídolos, los dioses, las esposas de Labán. Bueno, esposas de Jacob, digo. Entonces, ahí tratan de medio arreglar el asunto y sale Jacob de esa. Y desde el capítulo siguiente, el capítulo 32, Jacob inicia de su camino para encontrarse con Esaú, pero le salen al encuentro también ángeles de Dios. Entonces, lo primero que hay que notar es, por un lado, la intervención de Dios en este inicio de encuentro y también la iniciativa del mismo Jacob al reconocer que tiene pendiente un asunto con su hermano y que debe solucionar. Bueno, y esa historia viene de capítulos atrás con todo el tema de la primogenitura, el guiso de lentejas, ¿se acuerdan? Y todo eso, que a Esaú en un momento de debilidad y de hambre le importó todo y renunció a su primogenitura, se la vendió al hermano por un plato de lentejas, pero eso necesitaba concretarse y se concretó luego con la bendición que recibió Jacob de su padre y por medio de un engaño, ¿cierto? Y en confabulación con su mamá, ¿cierto? ¿Se acuerdan que se necesitó también todo este concurso para que de la familia para engañar al papá y recibir la bendición de Isaac? Bueno, entonces ese es el trasfondo, unas cuentas pendientes. Ahí viene la historia de Jacob que lucha con el ángel y todo eso en el capítulo 32, y en el capítulo 33 es donde se da el encuentro, ¿cierto? Aquí es donde ya los dos hermanos se encuentran. Yo quisiera empezar con una cita del versículo, capítulo 33, versículo 10, que es increíble, me parece a mí, que la comparación que hace Jacob con el encuentro con su hermano. Y dice, el versículo 10 dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia ante tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Es impresionante que una persona que acaba de tener un encuentro con Dios, como lo tuvo Jacob, una visita de Dios, es decir, que sabe que es encontrarse con Dios, ahora en el encuentro con su hermano diga eso. Uno podría pensar, no, eso es pura exageración, solo puro cuento, ¿cómo es que dice el dicho? Metiendo caña para ganarse de puro cuento a su hermano. Pero me parece que también hay que mirar una dimensión espiritual de ese encuentro, ¿cierto? Porque creo que nos remite a algunas partes del Evangelio donde habla de conocer a Dios y no reconocer al hermano, ¿cierto? ¿Cómo dices tú que conoces a Dios y no te importa lo que le pasa a tu hermano? Entonces, creo que hay algunas dimensiones ahí importantes
que vale la pena reflexionar. Uno podría decir que el versículo 10 es la madre de todas las hipérboles en la Biblia, ¿cierto? La mamá de todas las exageraciones. He visto a Dios, como al ver tu rostro es como haber visto a Dios. Imagínense qué puede ser, qué comparación puede ser más grande eso de decirle a una persona. Pero otra vez, importante notarlo, que viene de la boca de alguien que acaba de tener un encuentro con Dios. Y el encuentro de estos dos hermanos, entonces, hay que decir que está saturado de muchas cosas. Aquí hay gente, hay cultura, pero también hay elementos propiamente humanos que son independientes de la cultura, como el miedo, la incertidumbre, hay animales y también está Dios. Uno diría que Jacob tal vez hubiera preferido conservar todas sus posesiones y que Jacob, que Esaú hubiera también estado encantado de recibir los regalos que Jacob le ofrece. Sin embargo, uno ofrece abundantes regalos y el otro se niega a recibirlos. ¿Cierto? Aquí hay una historia de la danza del perdón. Aquí consiste en toda una organización que se hace, pero es curioso que es importante notar aquí que la descripción del encuentro se hace como si fuera la descripción de un ejército que se organiza para atacar, ¿cierto? Entonces, por eso yo lo he pensado en términos de una danza, porque son como una serie de pasos que se dan para un encuentro y luego hay una serie de palabras que se dicen de lado y lado, que es como un juego que uno podría pensarlo como cultural, pero también hay que pensarlo no solo en términos culturales, sino pensarlo en términos de los fines que cumple, los fines a los que quiere llegar. Yo no sé cómo será entre ustedes, pero cómo se hace para arreglar un asunto que está pendiente con otra comunidad. ¿Cómo es el acercamiento? Yo me acuerdo, este es un ejemplo, de pronto ustedes dirán un ejemplo bobo, pero es un ejemplito de cómo pasaba en mi familia. Yo me acuerdo que una de las cosas que mi papá, que todavía vive, y mi mamá también, mi papá nunca toleraba que nosotros estuviéramos mal con él, ¿cierto? Entonces ustedes saben cómo es uno de niño, adolescente, que el papá o la mamá lo regañan o lo castigan por algo y entonces uno no les habla, no los mira, los evita y no quiere, pero claro, estando en la misma casa eso es muy complicado, mantener eso por mucho tiempo. Pero mi papá no soportaba que nosotros estuviéramos mal con él. Y entonces siempre él buscaba la manera como de tropezarse con uno, de estar en el mismo lugar donde estaba con uno, como para poder tocarlo a uno y poder tener una excusa para decirle algo a uno y volver a empezar la conversación. Y a veces nos hacía chistes que a nosotros nos daba más rabia y entonces uno pasaba con su cara de rabia así por el lado de él y mi papá le decía, entonces mi papá decía, míralo, va riéndose. Pero era solo por su forma de buscar la manera, esa era como su danza, ¿no? Su protocolo para romper con la rabia y uno terminaba riéndose, porque mi papá siempre hacía su cosa para romper la rabia que uno tenía y buscar el acercamiento. Entonces, por eso le digo que es un ejemplo bobo comparado con el tema que estamos hablando, pero simplemente uso el ejemplo para decir
que como aquí en esta historia y como reflejando la cultura, se necesita la determinación para tomarse el trabajo de organizar todo un grupo de personas como si se prepararan para un ataque al enemigo. Y noten que en el texto hay un tono de guerra que porque miren cómo comienza el capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. ¿Cierto? Esas son las descripciones de ejércitos de guerra y que en este relato crean una tensión. Pero miren lo curioso, y uno podría decir desde el punto de vista literario hasta lo humorístico, porque aquí viene un ejército que se acerca y aquí viene otro grupo de personas que se acercan y estos vienen probablemente armados, los 400 hombres, organizados probablemente, se imagina uno, en el orden que se organizan los ejércitos, porque tienen que tener un orden en la manera como avanzan por un camino. No pueden ir de manera desordenada y siempre tienen que ir avanzando de alguna manera estratégica porque no saben con quién se van a encontrar. Pero del otro lado viene avanzando estos, pero vienen en grupitos, como dice aquí, los niños adelante. Entonces, fíjense, ¿sí me entienden? Como el contraste de los dos. Aquí 400 guerreros se van a encontrar primero con unos niños. Y es la parte bonita de la historia también y tal vez humorística que lo hace recordar uno como la sorpresa que se llevarían, ¿no? Se lleva a Jacob y se encuentra con unos niños y dice, pero ¿y ustedes quiénes son? Yo no peleo con niños, ¿cierto? Y pone siervas y niños delante, luego Lea y sus niños, Raquel y a José los últimos. Entonces, esto es la danza, ¿no es cierto? La danza que estos dos grupos están bailando para llegar a una reconciliación. Y en este momento no se sabe, ¿cierto?, qué va a pasar. Pero un punto importante que yo lo voy a decir más adelante, pero no quiero que se me olvide, es que miren ustedes que si bien la pelea es entre dos hermanos, estos hermanos representan pueblos, ¿cierto? Y la representación de esos pueblos es Esaú y Jacob, que son Israel y Edom, van a seguir su trayectoria en la historia bíblica y van a seguir teniendo a lo largo de la historia bíblica momentos de amistad y de enemistad, ¿cierto? Y lo que el texto nos plantea es que existe la posibilidad de la reconciliación y el perdón. Entonces, esta danza continúa en el versículo 3 y dice, y él pasó delante de ellos, y miren este otro pase de la danza. Se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Es decir, cuando ya lo tiene a la vista, se inclina, rostro en tierra, se postró. Este verbo hebreo, ya que ustedes están haciendo la traducción, aquí aparece como hishtahavu, que es un verbo un verbo que literalmente es se postró rostro en tierra. Ese verbo no es simplemente se postró, no es simplemente se inclinó, sino que ustedes notarán que las versiones de la Biblia que son más literales van a decir se postró rostro en tierra. Es decir, pegar el rostro al suelo. Ese es el acto
de reconocimiento de la superioridad del otro, ¿cierto? Que es el mismo verbo, cuando dice hishtahavu, es el mismo verbo que se utiliza para cuando alguien se postra para adorar a Dios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace Jacob. Y avanza un poquito y vuelve y se postra. Y avanza otro poquito y se postra otra vez 7 veces. Imagínense ustedes. Es decir, el mensaje que comunica es: me humillo completamente y absolutamente delante de ti y reconozco tu superioridad. Pero miren ustedes, importante notar aquí el contraste de esto con la bendición que recibió Jacob. Y la bendición es que él sería superior al otro y el otro sería el que se humillaría delante de él. Es decir, en un sentido, Jacob está haciendo todo lo contrario de la bendición que él había recibido, ¿cierto? Y es él el que se postra delante de su hermano porque busca arreglar la enemistad que hay entre ellos. Y así haya que ir, dice Jacob, en contra de la bendición que me dio mi padre, en contra de lo formal que existe entre nosotros dos, yo me postro. Y así lo hizo. Entonces, continúa la danza, pero dice el versículo 4, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Es decir, esta es la represa que se rompe y se abre y los dos hermanos sacan todo lo que tenían allí aguantado por tantos años y los gestos que han hecho son los que hacen posible ese abrazo, ese encuentro y ese llanto y esa posibilidad de besarse. Es posible que uno pudiera terminar aquí simplemente y decir, bueno, listo, se acabó, se reconciliaron y imaginarse qué pasó después. Pero vamos a avanzar otro poquito. Hasta ahora hemos dicho que, en primer lugar, se necesitó de una determinación, una decisión de parte de Jacob para acercarse a su hermano. Como ustedes saben que Esaú había decidido que iba a matar a Jacob, eso para Jacob representaba un riesgo muy grande, ¿cierto? Y el texto lo plantea en una manera de suspenso cuando dice que viene Esaú con 400 hombres. Entonces, ahí está el suspenso de la historia, ¿cierto? Este viene a reconciliarse con el hermano y el otro viene con un ejército. Pero hay unos elementos culturales que hemos mencionado que se necesitan para que se dé este abrazo, ¿cierto? Este encuentro. Aquí en Colombia, haciendo una reflexioncita aquí sobre lo que está pasando en Colombia, tenemos que decir que aquí tenemos unos odios viejos, ¿cierto? Unos odios viejos que hoy en día están curiosamente representados en personas, ¿cierto? Esos odios centenarios, larguísimos, están representados en personas. Y cada grupo que tiene su odio por alguna causa se siente representado en algún individuo, ¿cierto? Y lo que haga este individuo determina que los que se sienten representados por él alimenten más su odio o decidan bajar las armas y empezar a dar los pasos hacia la reconciliación. Esa es la situación en la que estamos nosotros. Somos más, es decir, somos casi 50 millones
pero cada cierto número de millones se siente representado por alguien. Entonces yo diría que aquí en Colombia las partes no solamente son dos, sino que son muchas, ¿cierto? Son varias. Uno podría decir, como han dicho los historiadores, que a los que le pidieron escribir la historia de Colombia con la pregunta ¿cómo llegamos hasta aquí? Cuando estaban en los diálogos de paz, no sé si se acuerdan de eso, los historiadores, que eran 10, y les pidieron escriban, respondan a la pregunta ¿cómo llegamos nosotros hasta aquí? Y bueno, salieron 10 historias, lo que quiere decir que esa historia representa cada una a cierto número de millones de colombianos. Y algunos parece que han querido dar algunos pasos de reconciliación y otros han querido dar algunos pasos, pero con condiciones para el otro. Y otros no han querido dar ningunos pasos de nada para la reconciliación. ¿Cierto? En este tema de las condiciones. Aquí Jacob parece que no pone ninguna condiciones, simplemente decide correr el riesgo a ver qué pasa con su hermano. Bueno, y ahora el protocolo continúa y como aparece, ustedes han notado, ustedes que trabajan en traducción de la Biblia y los que son lectores de la Biblia han notado cómo es común en la Biblia que haya las historias, los paralelos, los espejos. Es decir, se cuentan unos pasos de una historia, llega a un punto y luego la historia se devuelve por los mismos puntos que se han mencionado antes, ¿cierto? Como si fuera un reflejo, una cosa de la otra. Entonces aquí ahora aparecen al revés de los que se postran, ¿cierto? Vinieron Lea con sus niños, luego vinieron las siervas, ellas y sus niños se inclinaron, viene Lea con sus niños, se inclinaron, después llegó José, Raquel y también se inclinaron, que son los mismos que habían desfilado primero, ¿cierto? Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? ¿Cierto? Como diríamos nosotros en lenguaje nuestro de hoy, ¿esto qué es? ¿Cierto? ¿Qué te traes? ¿Cierto? ¿Qué traes ahí debajo de la manga? Es decir, Esaú probablemente ve como algo sospechoso. Ustedes saben que en la Biblia se relatan varios casos de emboscadas, ¿cierto? Cuando se le tiende al enemigo una trampa y se le hace creer que esto es otra cosa y cuando ya lo tienen, ¿se acuerdan en el capítulo siguiente a este, en el capítulo 34, lo que pasó con Dina, ¿cierto? Que hay una deshonra de una de las mujeres por parte de Siquem, dice que la deshonró y dicen ellos que la trató como una prostituta. Entonces ellos, ¿qué les dijeron? Los hijos de Jacob, que le dicen, hagamos un pacto, ¿cierto? Seamos hermanos. Y para ser hermanos, ¿qué hay que hacer? No, circuncídense. Y entonces estos les creyeron el cuento, se circuncidaron y cuando estaban en lo mejor del dolor de la circuncisión, los atacaron y los mataron. Entonces, porque dijeron, así no se trata a una hermana nuestra. Y Jacob lo regaña y dice, pero nosotros estamos aquí en tierra extranjera y corremos el peligro que estos nos maten. Y los hijos de Jacob insisten, no importa, pero a una hermana nuestra no vamos a permitir que la traten así. Entonces miren que, bueno, por un lado hay historias de reconciliación y otras de nuevas enemistades en la Biblia, ¿cierto? Pero el caso que estamos hablando aquí en el capítulo 33 es que
podría tener la apariencia de una emboscada, y por eso pregunta Esaú, ¿y esto qué es? Esto de mandar aquí niños y mujeres, que como casi como que ¿qué clase de guerra es esta? Si vamos a pelear como es debido. Esto de meter niños, como diríamos en la costa, esto de meter peladitos aquí, esto no va a funcionar. Bien, entonces Jacob dice estas palabras que son importantes en el versículo 8. El hallar gracia en los ojos, y miren las palabras, de mi Señor. Adoní, mi Señor. Otra vez, palabras totalmente contrarias al estatus que estas personas tienen en el relato bíblico. Y aquí hay un elemento de humillación que es parte importante del perdón. ¿Cierto? Nosotros hemos visto que en Colombia que eso del perdón por decreto no funciona. ¿Cierto? Eso del perdón vía tutela no funciona. Mandaron a un funcionario por causa de una tutela al ministro de Defensa en estos días a que pidiera perdón. Imagínense ustedes, esto es hasta chistoso porque ¿cómo va a pedir una persona perdón por causa de una tutela? Y aquí los políticos se la pasan en eso. Yo el otro día estaba pensando, oye, pero ¿cuánto le pagamos nosotros a estos ministros, senadores y todo eso? Y se la pasan es demandándose unos a otros. Para eso es que les pagamos. ¿Cierto? Toda la plata y el tiempo que cuesta tener a estos individuos allí y se la pasan es en demandas, demandándose el uno al otro. Y para eso es que están elegidos, para eso se nombraron, para que se gasten su tiempo demandándose mientras el país se hunde en una cantidad de problemas, ¿cierto? Pero bueno, el punto es que el ministro de Defensa, Trujillo, salió con un perdón genérico, un perdón genérico que la hermana de una de las víctimas dijo, ¿cómo va a aceptar un perdón que dice perdón por todos los errores cometidos desde la historia de la fundación de Colombia hasta el día de hoy por cualquier miembro de la fuerza pública? Es decir, ¿eso qué perdón es? Y ni siquiera es por algo específico, si acaso en algo te hemos ofendido. Como dice, es posible que ni siquiera te hayamos ofendido. Entonces, eso obviamente que no es ningún perdón, que eso de perdón por decreto, el perdón por decreto, ni el perdón por plebiscito, ni el perdón por firma de acuerdo, solamente funciona. El perdón no es eso. La reconciliación no es por una firma ni nada, sino que se necesitan voluntades, como en esta historia, que estén dispuestas a lo que no permite el perdón, que es la humillación. Todo el que pide perdón tiene que humillarse. Y lo que el ministro dijo con ese perdón genérico de 200 años fue: a mí no me van a humillar ustedes. Eso es lo que dijo. ¿Cierto? Y conociendo a este ministro, uno sabe que esa era la respuesta que iba a venir de él. A mí nadie me van a humillar, a mí nadie me va a humillar. Entonces, yo no me voy a humillar, porque eso es un acto de humillación, pedir perdón, ¿cierto? Porque se está reconociendo un mal. Y la persona necesita hacer a un lado su jerarquía, necesita hacer a un lado su dignidad y humillarse. Es lo que hace Jacob. Toda esa jerarquía que recibió Jacob con la bendición, la tiró a un lado y llamó a su hermano mi Señor. Se postró 7 veces. Le llevó un montón de regalos.
Esa es toda la danza. Y luego le hace el reconocimiento del versículo 10 tan grande que es como haber visto a Dios. ¿Cierto? Y luego viene todo, ya el resto de la danza continúa en si recibe los regalos o no los recibe. Entonces en la Biblia uno nota el elemento cultural y en el libro de Génesis hay varios casos donde se notan los elementos culturales de si se recibe el regalo o no se recibe. ¿Cierto? Como en algunas culturas en Colombia, yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasa cuando uno llega a una casa. Vamos a poner un ejemplo entre el Caribe colombiano y el interior de Colombia, vamos a decir Bogotá. En la costa, si uno va a una casa y le dicen, mira, ya comiste. Y uno dice, y si uno no ha comido, uno dice, no. Pero de pronto en el interior del país alguien le dice a uno, ¿te gustaría comer? Y uno que responde, no se preocupe, tranquilo, pero está muriéndose de hambre y dice, no, tranquilo. Entonces, bueno, por fin come. Después que la persona que lo invita ve que terminó de comer, entonces el del Caribe, el costeño le dicen, ¿quieres otro poquito? ¿Y qué dice uno? Sí, claro. Y entonces, ¿qué dice otro del interior del país? ¿Quieres otro poquito? No sé, no, gracias, no, ya está bueno. Entonces la otra persona tiene que insistirle y decirle, no, pero come otro poquito. Y el otro, no, tiene que ser 3 veces. A la tercera ya dice que sí. ¿Cierto? Eso es una danza cultural. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando uno no entiende la danza cultural, viene y le pasa que está el costeño está en Bogotá y le dicen, ¿quieres otro poquito? Y dice uno, sí, claro. Y la persona se sorprende y dice, oye, pero qué hambriento, qué mal educado, no disimula el hambre . Pero si el bogotano está en la costa y le dicen, ¿quieres otro poquito? Dice que no le vuelven a ofrecer y se queda sin comer porque no le van a insistir. ¿Me entiende? Y ahí se produce ese desfase cultural que, porque no se entiende lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, también hay que mirar estos elementos culturales que están ocurriendo el ofrecimiento de regalos, ¿cierto? Mira todos estos regalos que trae. El otro dice, no, yo no necesito nada. Y el otro tiene que insistir, no, pero mira, con mucho gusto yo estos regalos los traje para ti y son para ti. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba a enterrar a Sara? Que con estos eteos y están negociando el precio del lugar donde lo van a enterrar. Y entonces Abraham dice, ¿cuánto vale para yo enterrar a mi muerta? Y entonces dice, no, escoge tú el lugar y entiérrala donde tú quieras. Y Abraham insiste, no, pero ¿cuánto vale el sitio? Y entonces viene el tipo y dice 2 cosas que son bien curiosas y dice, eso vale 400 ciclos de plata, pero ¿qué es eso entre nosotros dos? Como quien dice, ahí tienes el precio y eso no es nada entre nosotros, pero ¿para qué dijo el precio? ¿Sí me entiendes? Si uno dice el precio es porque ya tú sabes cuánto es que me vas a pagar, pero le dice el precio y enseguida dice, eso entre nosotros dos no es nada. Esos son danzas culturales que elementos de la cultura, y no hay que mirarlo, me parece a mí, de otra manera, como sacarle más punta a eso, sino mirarlo como elementos de la cultura. Bueno, y ustedes saben que de estos elementos culturales, sobre todo cuando tienen que ver con comida, regalo y eso, las historias abundan.
y podríamos contar muchas, y de pronto a ustedes les ha pasado alguna cosa chistosa o curiosa de esto. Bueno, entonces, para ir terminando, porque yo creo que ya yo he hablado demasiado, notamos aquí que esta historia continúa y no sé si de pronto algunos se decepcionarán, pero el hecho es que estos hermanos no vivieron juntos después de esto. Es decir, el punto era no matarse. Ese era el punto. No nos vamos a matar. Esta enemistad que hay entre nosotros, le vamos a poner un fin. Y la manera como lo hicieron fue como se hacía en ese tiempo. Es decir, el baile del perdón. Así lo hicieron. Y decidieron que no se iban a matar. El encuentro, como ustedes han visto, es tenso. Jacob tiene miedo, divide a su familia, tal vez por razones estratégicas, pero también envía a la población vulnerable adelante. Algunos, tal vez hoy, pensando en derechos humanos, pensarían que estaba utilizando a los niños como escudos humanos y lo acusarían hoy en día de eso. No sé, pero tal vez en ese tiempo estas personas no hubieran tenido el coraje de matar a esas mujeres y a esos niños. Entonces ya se vería de otro modo, es decir, que tenían una ética de la guerra tal vez mejor de lo que se tiene hoy en día, de que si se usan escudos humanos, también los van a matar, ¿cierto? Y Esaú es el cazador, el hombre de campo, y ahora es guerrero. Jacob es el mimado, solapado, que consiguió todo a punta de astucia, ¿cierto? Aquí están esas dos representaciones también de personas, de cómo consiguió cada uno lo que tenía. El miedo puede que no sea razonable, pero sí es comprensible. Jacob no sabe pelear. Jacob sabe de cocina y de trampas, ¿cierto? Ese es su arte. Sabe cocinar y sabe ser tramposo. Y esa es su arma. Y esa es, fíjense ustedes, las armas que él tiene, esas mismas las utiliza para lograr la reconciliación con su hermano. Tremendo, ¿no? La astucia que él tuvo para engañar, para hacerse rico, la usó para reconciliarse con su hermano. Y me parece tan bonito ver eso, ¿no? Porque siempre, es decir, vemos a Jacob como el tramposo y de tramposo no lo sacamos. Pero si bien así lo fue, supo usar su astucia para ganarse el favor de su hermano y reconciliarse con él. Pero, otra vez, pagó un precio más alto, el precio de la humillación. Y Esaú también paga su precio, porque yo les digo, cuando una persona ha decidido vengarse, su mayor satisfacción es la venganza. Su mayor satisfacción es ver al otro muerto, verlo destruido. Y Esaú también podemos decir que renunció a eso. Entonces, renunciaron ambos a la idea de que para yo poder seguir mi vida tengo que eliminar a este.
renunciaron ambos a eso. Y Jacob pagó el precio de la humillación para obtener la reconciliación. Hay teorías que dicen que uno no debe esperar que el otro se humille para perdonarlo. Pero probablemente Jacob vio que con Esaú no había otro camino sino ese, y lo hizo. Nosotros sabemos ya de sobra aquí en este país que la muerte engendra muerte, porque produce un odio que se va multiplicando y multiplicando, y el ciclo de muerte no se rompe hasta que hay alguien representativo que decide buscar la reconciliación. ¿Cierto? Sin ese alguien representativo, cuando pensamos en términos de pueblos, no es posible la reconciliación. Pero otra vez, aquí hubo perdón y no significó que terminaron de mejores amiguitos. No significó que vivieron juntos. Significó que no se mataron. Y que cada uno siguió su vida y que a ese odio decidió ponérsele un fin. Ahí en esa historia. La reconciliación de Esaú con Jacob incluye a sus familias y a sus acompañantes. Nosotros sabemos que inicialmente fue un asunto de individuos, pero cuando ellos estaban en su casa, pero ahora, aquí en el capítulo 33 de Génesis, se trata de dos clanes. Y nosotros como espectadores, nosotros como lectores de esta historia, no somos meramente espectadores. ¿Qué hace este texto con nosotros? Este texto nos invita a meternos en la película como si fuera nuestra. Nos invita a participar en esta danza, a reconocer que las cosas no son siempre blanco y negro, sino que los problemas tienen diferentes lados, diferentes aristas, diferentes puntos. Es cierto que Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a su padre y le quitó a Esaú la primogenitura. Pero también es cierto que Esaú le había vendido a Jacob la primogenitura por un plato de lentejas. Las dos cosas son ciertas. Es decir, ambos cometieron errores. No se dice que que Esaú reconozca eso, pero se da por sentado que ambos son plenamente conscientes de que Esaú fue el más perjudicado con estas transacciones que hicieron de jóvenes. Ahora Jacob tiene ovejas, vacas y camellos en abundancia y Esaú tiene 400 hombres que alimentar. Es cierto, el uno tiene un montón de alimento y el otro tiene 400 tipos con hambre. Pero saben cómo defenderse porque son guerreros. Y en el principio, cuando empezamos en el capítulo anterior, y Jacob le presenta a Dios, porque Jacob viene delante de Dios y le presenta su situación. La respuesta de Dios, fíjense ustedes que esto me parece a mí tan curioso, la respuesta de Dios al miedo de Jacob fue dejarlo cojo. ¿Cierto? Es decir, como quien dice, tú no eres guerrero ni lo vas a hacer. Tú no vas a resolver esto como un guerrero. Además de aceptar regalos costosos para Esaú, esto pudo haber tenido un efecto en la dignidad de una persona. Y bueno, ahí el rechazo pone a prueba la sinceridad de quien ofrece los regalos. Bueno, entonces, este es el texto que yo quería compartir con ustedes, o la historia más bien, de una reconciliación bíblica de la que poco se habla, que no se da la reconciliación por vía de un decreto, ni tampoco va a haber reconciliación por males genéricos tirados al aire como a quien le caiga sobre cualquier cosa que se haya hecho mal, sino que
se trata de individuos específicos que tienen que tener un encuentro, ¿cierto? Porque como en esta historia, en nuestro país, esos individuos representan a muchos más y representan el futuro del país. Entonces, fíjense ustedes, la pregunta que yo me hago y la pregunta que yo me haría es, ¿de qué manera entonces, a partir de este texto, somos invitados a cambiar nuestras actitudes hacia los grandes problemas del país, por un lado, y de qué manera somos invitados por este texto a orar por los hombres y mujeres que son poquitos, que representan la enemistad de Colombia? ¿Cierto? ¿Cómo asumimos nosotros eso? Y también, ¿cómo oramos por los líderes que representan el odio y las partes que se odian en Colombia? Porque detrás de cada uno de ellos hay millones que se alimentan de ese odio o que deciden romper con ese odio. Y la tercera y última cosa que me parece que nos invita a ese texto es, ¿cuáles son los pasos que hay que dar en este baile? ¿Cierto? En esta danza del perdón. ¿Cuáles son los pasos que corresponden a nuestra cultura y a la época en que vivimos o a las culturas que hay en Colombia para que se reconozca la sinceridad del pedido de perdón, la sinceridad de la reconciliación? En algunos casos parece que vamos dando unos pasitos y que se va avanzando. Que algunos individuos han empezado a pedir perdones específicos sobre males específicos a las personas específicas. ¿Cierto? Que cualquiera que sea la danza y la manera como se dé el protocolo cultural, se necesitan estos elementos, son indispensables. Porque perdones tirados al aire de manera genérica, de que yo te pido, como dice, yo te pido perdón por cualquier mal que hayan cometido las Fuerzas Armadas contra cualquier individuo colombiano en el pasado, en el presente y en el futuro. Eso, mejor dicho, Dios le quedó chiquito, de que perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Eso qué es? ¿Cierto? Tenemos que ver cómo la Escritura entonces nos instruye en un tema tan fundamental para nuestro país en este momento. Bueno, termino aquí. Gracias por su paciencia en escuchar y ahora quedamos en manos de ustedes. Milton, muchas gracias y bueno, pues muy oportuno esta reflexión que nos invita a unirnos a esta danza de la reconciliación, y pienso que eso afecta también dentro de nuestra tradición, dentro de nuestra cultura, porque nos invita a pensar, por ejemplo, cómo estamos resolviendo nuestro conflicto, nuestra diferencia dentro de la comunidad, ya sea por asunto de la diversidad religiosa, ya sea por un asunto de la identidad, ¿cierto? Ya sea por lo que nosotros consideremos que transgrede pues la convivencia o el buen vivir dentro de nuestra comunidad. Entonces, bueno, para darle participación a otras personas que están ahí conectados también, me atrevo a pensar que hay un sinnúmero de valores que dialoga y corresponde a los valores del reino de Dios, ¿no? Entonces,
los mamos siempre han invitado a resolver el conflicto sin violencia, sin armas, sin golpe, ¿no? Y es resolver a través de la palabra, de la meditación, de también cuando uno daña a una persona, también daña a la naturaleza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues digamos que esos valores va quedando atrás porque es más, alimenta más, o la gente le agrada más ver el morbo de la violencia, ¿no? De que, bueno, vamos a castigarlo y a tal punto de que en algún momento de la historia Iwa, pues se aceptaron los cepos u otro formas de castigar a una persona porque a la gente le gusta eso, ver sufrir el círculo de la violencia agrada más, pero porque como dices, humillarse es cosa de humano, pero es también bien difícil. Entonces, bueno, también todo esto nos permite pensar también nuestra tradición y entonces también nos invita a pensar qué significa entonces ser wiwa cristiano en este tiempo donde quizá la fe cristiana en el contexto wiwa no es tan bien visto, eh, sino que como un grupo que más bien genera conflicto y disgusto, ¿no? Entonces, eso pues de mi parte y no sé si alguien más quería comentar algo. Bienvenido Anita, bienvenido el pastor David, nos han estado escuchando. Si alguien quiere decir algo, quizás saludar o... Julián Manuco. Buenos días para todos. Bueno, qué interesante, ¿verdad? La exposición de hoy. Me alegro mucho poder escuchar nuevamente a Milton. De hecho, hoy voy a hablar de Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Y quise tomar esta historia como parte de la introducción de mi sermón en cuanto a que la verdadera sabiduría trae paz y no guerra en la comunidad. La verdadera sabiduría es pacífica y pacificadora. Y creo pues que el tema es supremamente relevante para la iglesia, para las familias y para la nación. Entonces, este encuentro de Jacob y Esaú de reconciliación, pues espectacular la manera como Milton nos lo ha presentado como la danza del perdón y la reconciliación. Gusto en saludarlos y como decía Milton, en estos tiempos virtuales uno puede estar en varios cultos, ahora viene el mío a las 9:30, entonces yo debo dejarlos, pero de verdad, Milton, muchas gracias por esta exposición y aquí te dejo con los hermanos Wiwas. Bendiciones para todos. Gracias, David. Gusto de saludarte, hermano. Que Dios te bendiga. Chao. Amén. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Nos vemos en otro canal. Julián, bueno, en primer lugar, buenos días, profesor Milton. Todavía no he tenido clase con el profesor, pero yo sé que en el camino vamos a interactuar. Y bueno, es muy interesante cómo lo ha tan complejo que nos ha tocado en la sierra, pues con tantos problemas, quizás problemas ajenos a nuestra cultura y también como cultura wiwa, ¿no? Entonces, estaba pensando que en este tiempo, lastimosamente,
la política no indígena ha entrado en nuestra cultura también. Entonces hay esa división, ¿no? El otro toma un grupo que... Julián Zdoma Nukwami. Dialogar, no ser ni del otro, ni de este, ni del otro. Somos Wiwa y a partir de eso, pues siempre retomar las palabras de los mayores, dialogar alrededor del foco. Existe todo y vemos que nuestra cultura, nuestros ancianos siempre nos llaman a eso, ¿no? A hablar las diferencias, las dificultades, los problemas, las incomodidades. Se puede hablar a partir de allí. Y yo creo que las danzas, aquí los cantos, pues obviamente no se hace como cantar y ya, sino que pues también tiene que ver con eso, con reconciliarnos y estar en paz con el medio donde habitamos. Es muy importante eso. No, por eso nuestra... Pensando cuando estábamos organizando un poco esto, era que hay cosas que no podemos expresar con palabras, pero sí a través de melodía, a través de cantos, instrumentos, podemos expresar lo que estamos sintiendo. Y entonces, bueno, muchísimas gracias. Ok. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que quiera comentar, algo que quiera socializar. Este es el espacio para eso, ¿no?